Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio de Legal Notam, el podcast de Legal Notam. El día de hoy estaremos abordando un tema muy especial. Estaremos hablando acerca del derecho procesal penal y todo lo que implica un proceso penal en Bolivia. Para ello tenemos un doctor, un especialista en el tema, el doctor. Con nosotros está Rodrigo Gutiérrez. Eso, buenísimo, doctor. Muy buenos días. Bienvenido al Buenos días espacio de Legal Notam. Y bueno, es un placer tenerlo acá para poder compartir sobre estos temas específicamente, ¿no? Porque el tema del proceso penal implica muchas cosas, tiene sus variantes, sus divergentes, pero bueno, entramos en materia. Nuestro sistema acusatorio. Bueno, en Bolivia se encuentra vigente y aplicable un sistema acusatorio, porque podríamos diferenciar entre lo que es el sistema acusatorio y otro sistema inquisitivo y el otro sistema que es el que se maneja en Estados Unidos, porque por ejemplo, ¿qué se hace en Estados Unidos? Como para poner en contexto de toda la gente que nos ve. En Estados Unidos, por ejemplo, cada una de las partes tiene su propia teoría del caso. Vale. Y el juez es el que define en base a las pruebas y en base a lo que determina un jurado, porque como vemos en las películas se elige un jurado. Sí. ¿Cuál de las dos teorías convence más? Exacto. En cambio, en Bolivia, nuestro sistema acusatorio determina que tenemos un juez que hace el control jurisdiccional y controla los actos investigativos que realiza la Fiscalía, el Ministerio Público en representación del Estado. La Fiscalía, en base a los actos investigativos que desarrolla en las etapas tanto preliminar como en la etapa preparatoria, determina cuáles son la teoría que sustenta tanto como una acusación, un sobreseimiento o una salida alternativa, ¿no? Eso es lo que manda el sistema acusatorio, que a través del Ministerio Público se emite una resolución de acusación y con eso entramos ya a un juicio oral propiamente dicho, donde el juez determinará si lo que ha determinado, establecido el fiscal a través de su resolución y la acusación particular tiene absolutamente validez probatoria o determinará una absolución a través de la carencia o insuficiencia de pruebas, tomando en cuenta el principio de presunción de inocencia que rige también en nuestra normativa. Exacto, totalmente, porque hablamos también de este sistema acusatorio mixto, ¿no? Porque antes se calificaba y se tenía en cuenta que el investigado o el imputado, si quiero llamárselo así, era un objeto más de investigación que carecía de derechos, ¿no? Claro, de hecho, la evolución tanto de la jurisprudencia en cuanto a la interpretación de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, manda que incluso el acusado puede no hacer nada. Exactamente. Puede absolutamente estar inmóvil durante todo el proceso y dependerá de la pericia del Ministerio Público y de la acusación particular determinar si realmente ha existido el hecho, realmente ha habido lo que ellos están acusando y si existen las suficientes pruebas que puedan determinar la existencia del hecho, la verdad material de los hechos, como se llama, ¿no? Totalmente. Hablamos de un punto bien importante también, ¿no? Como una línea rectora, ya entrando sobre el tema de los principios, igual que rige al derecho procesal penal, ¿no? Sobre esto de la presunción de inocencia, que va en relación al principio de legalidad de igual manera, ¿no? De hecho, en cuanto al principio de presunción de inocencia, y eso como comentario, ha sufrido una evolución tan importante. Sí. Por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo. Claro. Con el doctor Bernal, que aquí me acompaña y que más adelante va a estar con ustedes. Hemos sido parte de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado en la Cámara de Diputados cuando se estaba haciendo el tratamiento del proyecto de ley que posteriormente se convirtió en ley 1173. Vale. Hasta antes de la puesta en vigencia de la ley 1173, por ejemplo, cuando una persona ingresaba a ser parte de una audiencia de medidas cautelares, el juez podía, o incluso el mismo fiscal, en su argumentación podía decir: el acusado o el imputado no ha demostrado tener domicilio, no ha demostrado tener trabajo, los riesgos, ¿no? No ha desvirtuado los riesgos procesales. Entonces ya había jurisprudencia que emanaba del Tribunal Constitucional Plurinacional que indicaba justamente que el imputado, en base a la presunción de inocencia, no tenía ninguna obligación de desvirtuar ni de presentar ninguna prueba para audiencia de medidas cautelares, por ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de esto como un pequeño ejemplo. Claro. Y estas sentencias constitucionales, no, ustedes saben bien, todos colegas que están litigando todos los días, incluso hay jueces que no están actualizados con la jurisprudencia. Ni jueces, ni fiscales, mucho menos colegas, no están actualizados.
Entonces eso merecía materializarse a través de la norma, y eso se ha modificado a través del 1173, donde en el artículo 234 establece claramente, ¿no?, que el imputado, en virtud al principio de presunción de inocencia, no está obligado. Y en ese sentido, en base a esta evolución de la interpretación del derecho a la presunción de inocencia, hoy en día ya el procedimiento penal se maneja de esa manera, ¿no? El imputado o el acusado, ya en todo caso, propiamente dicho, en etapa de juicio oral, puede prácticamente no hacer nada. Tiene el derecho de que no se le exija. Obviamente, como abogados de la defensa, muchas veces nosotros estamos también en la obligación de hacerlo, ¿no?, de mostrar nuestras pruebas, pero no estamos en la obligación de hacerlo, y el juez, en virtud de ello, tiene que tomar en cuenta, de determinar, hacer una compulsa de las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por la parte acusadora particular, y determinar si estas pruebas presentadas alcanzan suficientemente para determinar la verdad histórica de los hechos. De los hechos, totalmente, ¿no? Y un precedente importante que ha marcado el 1173, bueno, la ley 1173, es el tema del principio de inmediación, ¿no? Toda vez de que ahora ya se llevan a cabo las audiencias virtuales, pero este principio de inmediación sigue todavía vigente, hay un quebrantamiento de alguna otra manera, porque la inmediación es el contacto directo que tiene el juez, de ¿no? hecho, la ley 1173 marca un antes y un después del procedimiento penal. Nuestro procedimiento penal no estaba actualizado hasta antes de la ley 1173, y era necesario hacer un refresh, un F5, pues podríamos así decirlo, ¿no? Claro. Hacer un F5 incorporando las nuevas tendencias de la administración de justicia. Y esto de la inmediación también viene de la mano de la necesidad de impulsar la oralidad también, ¿no ve? Porque de hecho antes de la ley 1173 habían incidentes y excepciones que se tramitaban en escritorio, claro, había documentos, en despachos, ¿no? Uno planteaba su excepción o su incidente por escrito, se notificaba a la otra parte contestaba, y el juez pase obrados a despacho para echar lo que en derecho corresponda y emitir. Hoy no. Entonces eso nos obliga a todos los abogados a estar actualizados con jurisprudencia, normativa, doctrina, para responder al instante. Y de hecho lo que tú manifiestas también se materializa como un ejemplo tangible con aquello que ocurre también en las audiencias de medidas cautelares. Tú estás en una audiencia de medida cautelar, el juez emite su resolución y tú en el instante tienes que practicar o desarrollar tu apelación incidental. Claro. No, obviamente, ya para la práctica lo que muchas veces se hace es, señor juez, planteo bajo reserva de apelación. Más allá de bajo reserva de apelación, planteo mi incidente de apelación incidental sobre la resolución de medidas cautelares, reservándome mi derecho a argumentar en audiencia, y 72 horas después ante la autoridad superior. Pero esas son las técnicas a las que ahora los abogados estamos obligados a estar, como se dice, chispa, ¿no ve? Claro, estar al tanto, digamos, de qué es lo que está pasando en ese momento. Y prever, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que nosotros acá en el estudio jurídico con el doctor Bernal hacemos es realizar una planificación de audiencia, una planilla de planificación de audiencia, previendo qué puntos vamos a atacar en el caso de que estemos defendiendo, qué puntos vamos a atacar para desvirtuar los riesgos procesales, qué puntos flacos tiene la fiscalía y la acusación particular, pero también tomando en cuenta, estar en un paso adelante de qué es lo que puede determinar el juez, porque ya con la experiencia más o menos ya sabes qué dicen los jueces, qué actúan, a qué lado ven y a qué lado prefieren evitar ver. Entonces planteamos una posible resolución de medidas cautelares para que en la vía de la apelación nosotros ya podamos dar una luz de qué es lo que vamos a atacar. Y esto es parte de la oralidad, de la inmediación, como tú dices. Y esto de la inmediación también, como comentario, es interpretado de una manera extralimitada a veces por los jueces. Claro. Porque últimamente están utilizando la inmediación casada al poder ordenador para poder cometer ciertas arbitrariedades, así como comentario. Claro. Se los cuento a todos los oyentes, tus seguidores, a todos los oyentes que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Yo participé en una audiencia de medidas cautelares, donde con carácter previo a disponerse, ¿no? a disponernos las partes a desarrollar los riesgos procesales, el abogado de la contraparte planteó unos incidentes de nulidad sobre la imputación, pero incidentes totalmente infundados.
Entonces, conforme a lo que manda la normativa y también por lealtad procesal, porque cada parte, no obstante de que seamos colegas, cada uno tiene que defender a su cliente, al cliente, que es quien nos paga al final de cuentas, ¿no? Entonces yo solicité que declaren improbado su incidente y que se le llame la atención o se le imponga la multa de 2 sueldos mínimos porque su incidente debía ser declarado infundado, temerario, dilatorio. Porque eso también lo establece la ley 1173, ¿no? Porque muchos abogados antes utilizaban los incidentes para dilatar el proceso. Como chicanería, ¿no? Como unas chicanerías, lo que coloquialmente se dice. Sí. Y lo que la 1173 hace es buscar dar por continuidad directa al proceso, ¿no? Sin mayores dilaciones. Entonces lo que pasa es que el juez me da la razón, declara el incidente infundado y le impone una multa de 500 bolivianos. Ya. Al abogado de la contraparte. Entonces yo me quedé callado porque ya había logrado mi objetivo, que era que declaren infundado, ya la sanción prácticamente no era de mi interés. Entonces el abogado de la contraparte le pide en la vía de la reposición, complementación y enmienda que le explique por qué 500 bolivianos. Gran error, debería haberse quedado con los 500 bolivianos. Y tú, como colega y todos nuestros colegas que nos están viendo saben que los jueces son bastante autoritarios, que muchas veces no les gusta que les contradigan, que les pidan explicaciones, aunque es obligación, son autoridades, son para algo existe servidores también, ¿no? públicos. Exacto, ¿no? sí. Entonces este juez le dice, sí, señor abogado, tiene usted toda la razón, no debería haberle impuesto 500 bolivianos, debería haberle impuesto 2 sueldos mínimos de juez técnico. Uy. Y silencio total en la audiencia, me imagino. Así, como me quedé yo, silencio total, yo hasta por la buena fe, por el compañerismo que debe existir entre abogados, ¿para qué hablar? Porque 2 sueldos mínimos de juez técnico terminan siendo 7.000 bolivianos cada uno, 14.000 bolivianos. Uy. Pero si nos ponemos a analizar con letra muerta lo que dice la norma dice 2 sueldos mínimos nacionales. En ningún momento dice de juez técnico. Entonces ahí el juez ha cometido una arbitrariedad. Y este principio de inmediación, casado con el principio con el poder ordenador que tienen las autoridades jurisdiccionales, ya se ve cumplido o se trata de cumplir de una forma extralimitada. Y continuamos con estos problemas de la justicia nacional, de la justicia boliviana, que tantos problemas trae no solamente a los abogados, sino a las partes también y a la sociedad misma. Porque no olvidemos que tanto jueces como fiscales están al servicio de la sociedad. No es una entidad privada que va a disponer lo que ellos quieran en el momento que quieran, pero como te digo, ¿no? Este principio de inmediación se está confundiendo de esa manera actualmente. Totalmente, ¿no? Y muchas cosas que suceden también en la práctica justamente, ¿no? Y vemos este tipo de circunstancias y hasta las partes se sorprenden, ¿no? Y dicen, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea... Claro, y de hecho como para continuar con esta historia, de acuerdo a lo que tú me preguntas, porque muchos de nuestros seguidores, de tus seguidores se van a preguntar, ¿y qué ha pasado? ¿Cómo ha terminado? ¿No? ¿Cómo terminó? Con la intriga. Este abogado lo amenazó al juez con interponerle una acción de amparo. Entonces, a la siguiente audiencia programada, este abogado, aparte de interponerle la acción de amparo, le interpuso una recusación al juez. Porque según él, al interponerle esta sanción extralimitada, estaba demostrando una enemistad y... Claro, esas son causales de recusación. De recusación, ¿no? Un juez no puede tener un problema personal ni judicial con ninguna de las partes, mucho menos con los abogados, porque ahí comprometería la imparcialidad. Entonces este abogado le interpuso la acción, le interpuso la recusación y se presentó a la siguiente audiencia y el juez le dice, si usted me ha presentado una acusación, primero demuestre, una recusación, primero demuestre que ha pagado su sanción. Por secretaría del juzgado, por favor, señáleme, infórmeme si hay alguna boleta de depósito presentada por el abogado de la defensa. Señor juez, no hay ningún depósito. Señor abogado, ¿por qué no ha pagado? Y ahí me rompió el corazón porque le dice, señor juez, no tenía dinero. 14.000 bolivianos son 14.000 bolivianos. Es un monto económico alto. Desde un sueldo promedio de 2 meses, con lo que puede vivir
acomodadamente o de una forma modesta una familia. Claro. Entonces le dice, no es justificación, señor abogado, pase, remitan obrados al Ministerio de Justicia para el juzgamiento en la vía administrativa y disciplinaria al abogado por no cumplir con una disposición emitida por esta autoridad jurisdiccional. Totalmente arbitrario, ¿no? Arbitrario. Entonces lo separaron del caso al abogado. Claro. Ya no hemos tomado conocimiento que habrá ocurrido. Y se ha ganado un proceso gratis, ¿no? Y se ha ganado un proceso en la vía disciplinaria gratis. Que esto hubiera sido sencillo. Sí. Es que muchos abogados tenemos que tomar en cuenta que plantear incidentes y excepciones es un arma de doble filo y debemos presentarlo cuando realmente corresponde. Claro. Pretender hacer esas prácticas antiguas de dilatar el proceso a través de la interposición de estos recursos nos puede ocasionar a nosotros problemas a través de estas multas. Y tomando en cuenta que muchos de nuestros clientes tienen el presupuesto medido para pagar honorarios, claro, hacerles responsables de nuestras multas no va a ser un poco complicado que lo cumplan, aunque correspondería, porque todo lo que nosotros hacemos es en la vía de ofrecerles el servicio que les hemos que estamos ofertando, ¿no? De llegar al fin, que claro, es poder ganar el proceso, tener un resultado positivo para sus pretensiones. Pero difícil pues que un cliente pueda decir, sí, abogado, doctor, tome por defenderme o por hacer lo que yo necesito que usted haga, lo han sancionado, cubra con el costo de la multa, ¿no? Eso no va a pasar, aunque tendríamos que hacerlo, y el Ministerio de Justicia, a través de las instancias como el RPA, tendrían que emitir algún reglamento sobre esto, ¿no? Porque no lo hacemos por locos, no lo hacemos porque queremos. Si en algún momento lo hacemos, es porque realmente amerita el caso y estamos a expensas de que un juez arbitrario lo considere temerario, dilatorio, malicioso y nos multe, nos sancione. Que pagar la multa, bien, el dinero viene y va, pero el récord como abogado nos queda manchado pues con una multa, y eso a futuro para poder postular algún cargo nos puede llegar a jugar una mala pasada. Totalmente, no son reflexiones, porque hasta mejor es el silencio dice mucho también, como dicen por ahí, ¿no? Claro, que en realidad hay ocasiones en las que sí amerita, y eso también como comentario, porque muchas veces explicar con doctrina, con lo que dicen los libros, es marear, ¿no? Es tedioso, ¿no? Me parece a mí que siempre debemos tratar de explicar con ejemplos. A mí me ocurrió una situación similar. Ya. Yo estaba patrocinando a un cliente y presenté un incidente que tenía fundamento, pero la parte contraria y el fiscal parecía abogado de la parte contraria, de la parte acusadora. Ya. Igual pidieron que se declare mi incidente dilatorio, malicioso, que estaban en su total derecho, obviamente, y que me sancionen. Pero ahí el juez actuó diferente y le dijo, no habían pruebas, la fundamentación estaba, entonces solamente le voy a llamar la atención, señor abogado. Si usted vuelve a presentar un incidente que se considere dilatorio y malicioso, lo voy a sancionar, que era lo correcto, porque el mismo código dice eso, ¿no? Previo anuncio de sanción, se podrá imponer la multa de 2 sueldos mínimos. Correcto. Nacionales, no como lo que este juez había hecho de arbitrariamente a interpretar la norma a su consideración, a su libre albedrío, e imponer una multa totalmente desproporcional. Totalmente, no son situaciones por las cuales atravesamos. Lo que callamos los abogados, como dirían, ¿no? Diría, ¿no? Podemos hacer un segmento de lo que callamos los abogados. Sí, es verdad. Sí, es verdad, podemos abrir un nuevo segmento. Doctor, muchas gracias por este espacio, por la invitación. No, más bien muchas gracias por compartir este espacio, la experiencia también del hecho de estar litigando, ¿no? Y ver este tipo de circunstancias que quizás solamente se albergan en un grupo, ¿no? Pero es justamente estos espacios que abrimos para poder divulgar toda esta información y todo lo que pasa en juzgados, justamente. Claro, ¿no? Porque es necesario. Hay abogados jóvenes que tienen miedo a preguntar. También. Y nos ha pasado a todos, ¿no? Tienen miedo a preguntar. Entonces, escuchar experiencias de jóvenes que también ya están empezando a tener su propia historia es beneficioso para todos. Y tomando en cuenta que la juventud ahora está más emparentada en las redes sociales, en la tecnología, para ellos es más cómodo ver un programa donde hablemos entre abogados a través de las redes sociales que estar leyendo revistas, artículos. O sea, hay que ser sinceros.
Las redes sociales han cortado la brecha y han fomentado y democratizado el acceso a la información, entre ellos lo que estamos haciendo en este momento. Totalmente, doctor. Muchas gracias por compartir este espacio. Lo esperamos en siguientes programas de igual manera para compartir estas experiencias y demás cuestiones que albergan al mundo del derecho. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una pequeña pausa, volvemos con mucho más. ¿Necesitas un espacio de trabajo que inspire? Clippo Space Coworking es la respuesta. Ofrecemos alquiler de oficinas por mes, semanas y horas. Ya sea en una oficina privada, sala de reuniones o espacio compartido. Además, disfrutan de una cafetería, servicio de fotocopias y pago de servicios básicos. Estamos convenientemente ubicados en la Avenida Arce, número 2519, Las Torres Mall, subsuelo Lado Hipermaxi. Llámanos al 73 70 49 91. 73 70 49 91 para reservar tu espacio. Clippo Space Coworking, comprometidos con tu éxito. Bien, volvemos después de esta pequeña pausa comercial y tenemos más en este programa. Doctor, bienvenido a este espacio, al espacio de Legal Notam, el podcast de Legal Notam, donde hablamos muchas cuestiones de derecho que a veces las personas no lo entienden, no lo asimilan de una manera muy digerible, digamos, porque nosotros manejamos una terminología muy técnica, ¿no? Así es, un saludo de hecho a toda la audiencia del podcast. Y bueno, como íbamos conversando, es importante que las personas se interioricen, porque al final nadie está libre de estos problemitas cotidianos que terminan en tribunales, que terminan con procesos que pueden parecer tediosos, pero con la correcta dirección, con la correcta explicación, las personas pueden terminar entendiéndolo y no traumándose tanto como suele ser, como muchas personas que son ajenas tal vez a este mundo del derecho, especialmente hablando del tema penal, se asustan, ¿no? Repelen, o sea, piensan que la única solución es evadirlo o escapar, o imaginan costos elevados, pero no es así. Yo creo que el camino es la explicación, la información, y justamente están estos espacios, los cuales resultan que tienen que aclarar las ideas en torno al mundo del derecho y a la aplicación como tal. Totalmente. Y al acceso al servicio de la justicia que ahora está, ¿no? Claro, porque uno piensa que es derecho penal o algo que tenga que ver con penal y automáticamente lo asocia con la cárcel, ¿no? Correcto, es ese miedo, esa idea de libertad. No voy a perder mi libertad, voy a gastar, estar ahí adentro. Es que es un trauma, la verdad no se le desea a nadie. Totalmente. De hecho, a las personas siempre se les recomienda que se trate de evitar incidir en algún tipo de conducta delictiva, y con un asesoramiento correcto. Eso también tienen que tener siempre un abogado ahí como el médico de cabecera, el abogado también de cabecera, que es un asesor jurídico, y se le recomienda esto siempre a quien tienen que tener en cuenta y hacer caso, porque los abogados al final somos asesores, ¿no? No somos, si bien ofrecemos un servicio, estamos justamente para darle dirección a la causa que una persona puede llegar a tener. Claro. Entonces siempre se le pide, nosotros, por ejemplo, en el estudio, brindamos asesoramiento, pero partimos de esa base. Le decimos al cliente que nosotros somos sus asesores, que nos tienen que hacer caso y nos tienen que contar todo, que eso es bien conocido por todos, al abogado y al cura, con la verdad y con todo. Claro. Entonces nosotros siempre estamos, ¿no? Justamente aclarando ese panorama y aclarando también a las personas y hacer que pierdan ese miedo como el que veníamos comentando. Claro, totalmente, doctor. Y bueno, entramos en materia nuevamente, hablamos sobre la duración máxima del proceso en materia penal, porque es el entendido que dura 3 años, pero en la práctica es realmente así, ¿no? Sí, bueno, tú sabes, y las personas también saben que el papel lo soporta todo. Aguanta todo. ¿No? Nuestras leyes están
desde un punto de vista técnico están bien redactadas, están bien escritas, tenemos leyes bastante progresistas a la época, sí. Constantemente van evolucionando. Sin embargo, en la práctica es pues todo lo contrario, nos sorprende, en especial los clientes que son quienes siempre que vienen, ¿no?, a consultar respecto a un caso o informar, lo primero que dicen: doctor, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo va a ser? Sí. Y piensan que los abogados cobramos por el lapso que tiene el proceso. Y lindo sería, ¿no?, poder responder, tenemos 3 años, la etapa preliminar, la etapa preparatoria, y nosotros empezamos a dar el tiempo que corresponde. Sin embargo, no es así, porque existen prórrogas, existen tantos contratiempos que no necesariamente son culpa del abogado patrocinante, claro, sino de los operadores mismos de la justicia, quienes están dentro del servicio de la justicia, ¿no? Sí, totalmente. Que son quienes retrasan los procesos por X o Z razón. Entonces, es importante hacer entender esto a las personas, a la audiencia, que sale de nuestras manos. Sale y las bueno, no lo voy a poner como excusas, pero las típicas son, ¿no? Demasiada carga procesal, la rotación constante de funcionarios o servidores. Entonces ese es el principal factor. Entonces hay procesos que aparentemente tendrían 3 años de duración, pero sabemos que están extendidos, siguen en una etapa preliminar y siguen a algunas personas con detención preventiva, y al final salen, ¿no?, equiparando la pena con la detención preventiva, que es distinto, es muy distinto, y pueden durar años. Entonces no hay una fecha límite de la que podamos hablar. Sí, la ley manejamos, pero lastimosamente yo siempre les explico esto a las personas, y bueno, yo sé que tú también debes conocer el caso, les digo, ¿no? Los plazos para los usuarios de la justicia son rigurosos. Tú no presentas un recurso, tú no respondes una apelación, no, etcétera, etcétera, en el tiempo que la ley establece. Chao. Estás fuera. ¿No? Plazos Estás fatales, ¿no? Son plazos fatales, perentorios. Perentorios y fatales. Sin embargo, cuando el retraso va de parte del operador de justicia, no tiene límite. No tiene límite, y eso es lo que la población, la audiencia, usuarios, estudiantes de derecho tienen que conocer, tienen que saber, ¿no? O sea, hay que tener mucha paciencia cuando uno ya está dentro de un proceso penal, en este caso. Claro. Tiene que tener mucha paciencia, porque no sabemos los escollos, los problemitas que vamos a encontrar en el medio. Todo puede surgir, ¿no? Absolutamente todo. Surge todo, desde las experiencias más, desde la simple ausencia de una de las partes que retrasa el proceso, sea en semanas o meses, las reprogramaciones de audiencias, las pericias que se tienen que realizar. Y bueno, al final formamos, ¿no?, Ministerio Público, juzgados, abogados, partes interesadas, accionantes, víctimas. Entonces todo tendría que ser muy armónico para que el proceso cumpla con los plazos establecidos conforme a la norma. Sin embargo, esto no se da. No se da, y esa es la realidad. Totalmente. No se da. Totalmente, ¿no? Porque incluso vemos casos que recién están entrando a etapa de juicio oral, pero que son del 2012, 2013, 14 incluso, ¿no? Así es, hay casos que son, que ya emblemáticos, ¿no? Se vienen arrastrando de años. También. Y que recién estamos escuchando, o sea, escuchamos un caso que sea muy público, ejemplo, no vamos a mencionar. Escuchamos un caso que sea muy público hoy, y bueno, de aquí a 3 años vamos a escuchar una sentencia, recién una sentencia condenatoria, una absolución. Y resulta curioso porque la gente se olvida, y dice, tan largo es un proceso. Exacto. ¿Y por qué no se cumple? ¿Dónde está el tema de cumplir la norma? Lo que está marcado, ¿no? Exacto. Y bueno, al final la realidad es que sí es largo. Claro que esto también siempre se aplica, depende del caso concreto, de los hechos y de la relevancia también, y la connotación del caso, claro. Dependiendo si es un caso entre privados, un caso que tenga connotaciones políticas, también. Que son esos son claros ejemplos de que son muy extensos. Claro. Y bueno, y así podemos ir dando miles de ejemplos de que en realidad el lapso del proceso, los periodos de tiempo,
tienen como base los hechos concretos y el caso concreto. También, ¿no? Y entramos también a hablar lo que es el debido proceso, ¿no? En la aplicación ya del proceso penal, valga la redundancia, ¿no? Así es. Bueno, hablando teóricamente del debido proceso, como había mencionado de inicio, tenemos pues leyes tan progresistas y está todo marcado. Sí. ¿Existe el debido proceso en Bolivia conforme a las leyes? Existe. En el papel sí. Exacto, nuevamente, estamos en el mismo problema. En los hechos, no. Lastimosamente tenemos muchas trabas, muchos obstáculos para ir cumpliendo a cabalidad con cada pauta normativa, con cada principio que tiene en todo caso el debido proceso, ¿no? Entonces tenemos problemas desde el mero hecho de que, bueno, los abogados queremos, nosotros abogados patrocinantes, queremos activar el sistema de justicia, pero resulta que primero tenemos que conocer la personalidad del juez. Ah, sí, eso la es personalidad del investigador. Resulta que antes de aplicar, de nosotros querer garantizar nuestros derechos o el derecho de nuestro patrocinado, tenemos que conocer a la persona. También. Y ese es un tema que verdad pone muchas trabas al debido proceso como tal y a su desarrollo dentro del proceso, ¿no? Bueno, o sea, a veces tenemos que las excepciones resultan ser más aplicables que la regla, ¿no? Por ejemplo, voy a irme a un ejemplo puntual, el principio de inocencia. O la presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Tenemos el tema de que, bueno, se presume que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, que eso es muy conocido. Mediante una sentencia ejecutada, ¿no? Correcto. Bueno, resulta que una de las garantías que nosotros tenemos es la libertad, ¿no? Sí. Y tenemos también el proceso penal, la detención preventiva, que es una excepción. La excepción a la regla, ¿no? Exacto, pero ¿qué es lo primero que nos piden, que pide un fiscal? Detención preventiva de entrada, ¿no? Sea cual sea el caso, sea un caso de los más graves que la sociedad puede imaginar, como un asesinato, o sea como un caso... un robo agravado. Un hurto. No, sin tener las pruebas necesarias, lo que se pide es la detención preventiva. Entonces, ahí empieza uno a cuestionar, como abogado, de inicio, si el debido proceso realmente se aplica como se debería aplicar o no. Claro. ¿No? Después tenemos los tiempos, que como ya lo hemos mencionado, tampoco hacen parte de un debido proceso, porque los tiempos tienen que ser en equidad, tanto para los usuarios como para los servidores. Totalmente. No se aplican. Entonces, bueno, son críticas que uno va destapando conforme al ejercicio y las personas van conociendo conforme tengan un caso o un problema de esta índole. Pero a través de, nuevamente recalco, estos espacios es que se deben aclarar estos puntitos y tenemos que explotarlos y decir las cosas como son, ¿no? Exactamente. Ahí. Totalmente, ¿no? Porque a veces estas cosas solamente se quedan dentro de los abogados, ¿no? O en el grupo de abogados, ¿no? Esto lo hablamos, lo discutimos, pero esto no sale a la sociedad y justamente hablamos de este espacio, ¿no? Para divulgar la información, para compartir todo lo que pasa también en juzgados, en la experiencia, ¿no? Sí, es muy... No lo voy a decir como abogados que es indignante, ¿no? Sino es preocupante. Sí, preocupa bastante cuando las personas son muy reacias al proceso. Y como hay que... Es como todos los días. Viene un cliente, viene una persona con una consulta, con una duda de carácter jurídico penal, y hay que explicarle todo. Hay que explicar así, como lo estamos conversando ahora. ¿Cuáles son los problemas del proceso? ¿Cuáles son los obstáculos que vamos a tener dentro del proceso o que puede tener dentro del proceso conforme al caso que tenga? También. Y a veces ser muy, muy sincero como abogados hace que el cliente incluso dude, ¿no? También. Dude, porque creo que el común es que a la gente le gusta escuchar lo que quiere escuchar, por no decir mentiras, es normal, ¿no? Sí. Porque a veces uno como abogado peca de ser sincero, También. pero pierde el cliente. Es lo malo, ¿no? A veces ser sincero tiene esa consecuencia. Correcto. Pierdes el cliente. Entonces tú dices, bueno, yo ya le advertí las causas. Ya le mencioné cuáles van a ser las consecuencias de no querer escuchar lo que estoy mencionando en este momento. Claro. Pero el cliente muchas veces opta por buscar
otra consulta, otra opinión, que es totalmente válida. Claro, ¿no? está en su derecho. Sin embargo, entre abogados sabemos que no hay opiniones iguales, no hay, pueden coincidir, pero no son iguales. Esa es la realidad también entre colegas. Es usual que por el tema de agarrar al cliente, que sí, al final es uno de nuestros, es el objetivo, patrocinar y ofrecer un servicio de calidad. Es usual que ¿no? le encontremos primero los peros o en qué ha fallado el anterior abogado al asesorar al cliente. Y que no me está diciendo el otro, ¿no? Y endulzas el oído del cliente. Exacto. Y prometes cosas que sabes que no se van a cumplir. Pero resulta que el abogado que promete cosas que sabe que no se van a cumplir como debe ser, se queda con el cliente. O el cliente opta por ese abogado, ¿no? Exacto. Y esto lo noto mucho en colegas que tienen más experiencia, ¿no? Hay abogados jóvenes y hay abogados que ya tienen mucha trayectoria en el ejercicio del derecho y de quienes yo a veces choco con la forma en la que ellos captan un cliente, agarran un caso o cómo elaboran el caso. Claro que son estrategias que por ética obviamente uno no las califica de malas o buenas. Claro. Simplemente uno dice, ¿por qué lo lleva por ese camino? Gestiona muchas dudas y esto va para los estudiantes de derecho, ¿no? También. Es un ámbito muy competitivo, es un ámbito en el que hay muchos sinsabores cuando uno empieza a litigar, a patrocinar y a defender una causa. Hay muchos sinsabores que se encuentran y no simplemente con los clientes o con los operadores de justicia, sino también con los colegas. Entonces hay que llamar a ese espacio siempre a la reflexión de tratar de que estas nuevas generaciones de abogados hablemos como lo estamos haciendo ahora, con la verdad, ¿no? Se presenta esto, no se cumple esto, se hace esto, pero puede fallar o no, y no está mal, porque es la realidad y es lo que va a pasar. Claro. Yo he visto a los abogados más doctos perder casos o fallar en un patrocinio, pero no por un tema de conocimiento o por un tema técnico, sino porque al momento de querer acceder al servicio de la justicia se encuentran estos problemitas que no se han comentado al principio. Claro. Entonces las personas ya no califican el conocimiento del abogado, sino califican el cómo ha salido su proceso. El resultado, ¿no? Correcto. Salió mal mi proceso, tardó, no fueron nada, qué mal abogado. Es un pésimo abogado, ¿no? Y desde todo punto de vista, o sea desde el profesional, o sea desde el ciudadano de pie, es un concepto que es una trabita mental que se tiene que sacar. Totalmente. Porque uno primero tiene que entender cómo está funcionando el sistema antes de juzgar la labor del abogado. El trabajo del abogado. Claro, el sistema está, no lo vamos a decir patas arriba, porque hay cosas buenas, hay cosas, claro, tal vez podemos sacar ahorita tantas críticas y cosas, entre comillas, malas, que primero expliquemos el proceso, expliquemos cómo está funcionando el sistema, hagamos entender cómo está funcionando el sistema, para después demostrar nuestras capacidades como profesionales, como técnicos, y que se haga, ¿no? Que se cree una opinión sobre nosotros más equitativa, ya haciendo esta función, ¿no? Una más imparcial, no simplemente por lo que el abogado dice o por lo que el proceso ahí parece. Por lo que ahí está, digamos. Exacto. ¿No? Porque una cosa es lo que está plasmado en la norma y otra ya en la práctica. Correcto. El resultado es otro, ¿no? Es otro y los abogados constantemente nos damos esos portazos, ¿no? Es un choque contra la pared y nos termina sorprendiendo porque los libros pues lo pintan de una manera tan linda, o sea, parece que es tan práctico que es A, B y C, lastimosamente no es así. A veces empieza por B, luego se va a y recién va a C y bueno, y el proceso va girando de maneras tan abruptas que uno termina sorprendiendo y la estrategia se va cambiando en el interior del proceso. Entonces el tener un caso, si bien tenemos las leyes que nos dan las pautas, no es como necesariamente se va a cumplir en el proceso, ¿no? En el proceso no se va a cumplir así. Exacto, es una guía. Es una guía netamente, y el proceso va a dar de distinta manera. Eso lo aseguro, lo puedo asegurar por la experiencia que hasta el día de hoy he tenido, lo aseguro, porque tiene tantos matices que por eso se dice, ¿no? Que al final el que termina de la carrera de derecho
continúa estudiando y al final nunca termina, te dicen, ¿no? Nunca dejas de estudiar, nunca dejas de aprender, y es la verdad, porque hay cosas que en la vida cotidiana van cambiando de manera tan constante que al final los tribunales, el tener un nuevo caso, termina siendo una nueva escuela. También, ¿no? La escuela de la vida, la escuela del derecho, porque uno nunca termina de ser abogado, como lo decía, ¿no? Una frase. Sí. Porque el día que dejes de... ¿Cómo decía esa frase? O sea, si tú dejas de leer, dejas de ser un día menos abogado, algo por ahí va, ¿no? Abogado que no lee es menos abogado día tras día. Día tras día, ¿no? Y bueno, uno nunca deja de ser estudiante. Toda la vida. Y ahora que se ha puesto tan de moda el tema de si los abogados realmente somos doctores o somos licenciados en derecho, ¿no? Bueno, eso también que sería un tema muy interesante poder en algún momento ampliarlo, abarcarlo. Pero sí, ¿no? Uno se tiene que sentir contento con el hecho de poder ya estar dentro de este mundo, ayudar a las personas, porque al final la función del abogado es ayudar. Estamos también, la imagen del abogado está tan destruida en ese sentido que el abogado no es sinónimo de problemas, conflictos. O sea, a una persona le dice, voy a ir con mi abogado, y se alarma. Sí. Yo he tenido experiencia con clientes que, bueno, o sea, el abogado tiene que estar presente en la mayor parte de actos, ¿no? Contadores, abogados, médicos, ahí tienen que estar de cabecera y son asesores que tienes que tener siempre que alguien desconozca de algo que está haciendo, ¿no? En el caso de los abogados, firman un contrato, algún negocio que incluso que quiere iniciar, documentación que haya que revisar con abogado, y bueno, la sociedad tiene que aprender a no tenerle ese miedo a los abogados. El abogado no es sinónimo de problema o de conflicto. De hecho, el abogado debería ser sinónimo de solución. También. ¿No? Porque en algún punto, te cuento esto de manera de anécdota. Bueno, yo tenía un cliente que me dice, doctor, tengo la firma de un contrato, por favor, acompáñeme, ¿no? Y bueno, yo le digo, claro, sí, encantado, vamos. Nos apersonamos al lugar de la reunión y resulta que la persona con la que tenía la firma del contrato estaba sola, pero al ver que estaba con su abogado, me presenta como su abogado, se alarmó. Y dijo, no, aquí no estamos en paridad de condiciones. Levantó sus cosas y se retiró, y por poco se le cae el negocio por el simple hecho de tener un abogado o un asesor junto a su persona, ¿no? Claro. Y yo dije, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué mal vistos estamos? No hay disparidad. O sea, le expliqué a la persona, le dije, aquí el abogado no está para engañar. De hecho, a usted también le conviene que esté un abogado presente, porque conforme yo vaya subiendo a mi cliente, usted también se puede ganar ahí una asesoría gratis, ¿no? Porque usted también va a poder anotar pautas o va a ver qué es lo que le conviene o qué es lo que no. Y bueno, un poquito se interiorizó, fue analizando la figura, pero como ese momento estaba en frío, al final la decisión fue que se retiró. Pero ya felizmente no se cayó el negocio del cliente, pero ya para una siguiente reunión se convocó con abogados más, ¿no? Bueno. Y obviamente sí se torna quizás un poquito más técnica la reunión y más formal, y eso tal vez incomoda a las personas. Tal vez, ¿no? Pero no, o sea, el abogado está presentando una charla como estamos ahora. Claro. Y se sacan conclusiones muy importantes que pueden solucionar problemas anticipadamente, ¿no? Y evitarnos el tema de tribunales, que después ya ahí hay muchas más manos, muchos más ojos, muchas más opiniones, y ahí sí la cosa ya es mucho más incierta. Claro, y como lo decíamos en un programa, igual más vale un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Correcto. Porque hasta eso nos quedaríamos sin trabajo los abogados, ¿no? Sí, de hecho es otro punto, ¿no? Cómo van saltando los temas. Sí. Yo soy muy partidario de la conciliación. En cualquier etapa del proceso me gusta el tema de la conciliación. Porque creo que bueno, igual ya está instituida la conciliación en nuestra normativa y es un avance, pero fenomenal. Lastimosamente está muy poco socializado, ¿no? Tiene que socializarse mucho más la conciliación, porque las personas escuchan conciliación y automáticamente dicen, no quiero conciliar. Yo he tenido mucho tiempo para conciliar, pero puede tener un mejor acuerdo
ojo, se le explica y hay que explicar todo de nuevo, ¿no? La etapa del proceso, en cualquier momento se puede conciliar, esto es así, pero bueno, las personas tienen también miedo a la conciliación. Y otro tema que he visto, que hay muchos abogados que escapan a la conciliación, pero es por un tema del cobro de honorarios. También. ¿No? El hecho de conciliar es ahorrar un proceso. En lo personal, siento que la conciliación debería estar mejor remunerada que ingresar al proceso. Totalmente. ¿Por qué? Porque de un golpe puedes terminar un proceso y ahorrar miles de problemas. Pero las personas no lo valoran así. Las personas dicen, no, usted ha hecho estito nomás. Estito es un acuerdo, entonces, ¿por qué tan caro? Sí. ¿No? ¿Por qué tan caro? Sí, eso es bien recurrente. ¿Por qué tan caro? Si ni siquiera un memorialcito, las personas a veces piensan que cobramos por memoriales, también, ¿no? por actuado. Claro que en la práctica se da y hay colegas que lo hacen y bueno, no está mal, está bien, ¿no? Cada quien, como se dice, ¿no? Cada quien vende el charque como quiera, como ¿no? quiere, ¿no? Mientras no afecte a otro, todo bien. Sin embargo, ahí están los problemas. A veces se deprecia tanto la profesión que la gente tampoco valora el asesoramiento adecuado que brinda un asesor jurídico, un abogado en este caso. Entonces dice, no, la conciliación barata, entonces yo le voy a pagar esto más, está muy caro, y es por eso que los abogados también a veces no queremos ya patrocinar una causa o no queremos ir directamente a conciliar. A nosotros nos conviene entrar al conflicto, pero recalco, no es así. El abogado, de hecho, prefiere evitar el conflicto. Para eso están los abogados, para evitar el conflicto. Y bueno, pues si ya te metiste en el conflicto o alguien se metió en el conflicto, estamos para tratar de sacar la mejor porción favorable o restituir algún derecho, ¿no? Que se esté vulnerando, dependiendo si estemos del lado de la víctima, del lado del imputado. Claro. Entonces, eso también es lo que tiene que comprender la audiencia, la población, quienes ven el podcast, que el abogado está para solucionar, ¿no? Entonces, esperemos que aquí un tiempo ya la imagen del abogado con las nuevas generaciones de abogados, con los nuevos, proyectos de ley que se vayan aprobando, aplicando las leyes, se vaya comprendiendo mejor estos conceptos, que el abogado está para ayudar, no para entorpecer las cosas. Claro, totalmente, ¿no? Devolver ese prestigio a nuestra profesión del abogado. Correcto. Muchas gracias, doctor, por compartir este espacio con nosotros. Las personas también de las cuales, nuestra audiencia nos está siguiendo y surgen algunas dudas, ¿no? Tal vez están atravesando un proceso y dicen, ¿y ahora qué hago? Porque a veces el abogado, como bien lo decíamos, ¿no? Buscar favorecer su bolsillo, o sea, sin juzgarlos, ¿no? Pero los guía mal o los asesora de una u otra manera y al final termina enredándolos a los clientes. ¿Dónde lo pueden contactar, doctor? Creo que sí, estamos, el grupo jurídico tiene el nombre de EGO. Estamos ubicados con las oficinas en la Plaza Alonso de Mendoza, zona central, en el segundo piso, oficina 209. En las redes sociales también estamos como EGO Grupo Jurídico. Nos pueden encontrar, los números telefónicos del 698-63-524 y el 725-1715. Estamos atentos a cualquier consulta, sea por un llamado telefónico, sea por un mensaje. Hay tantas facilidades ahora para poder comunicarnos con quienes necesiten nuestra ayuda, nuestro asesoramiento, así que encantados, estamos para servirles. Totalmente, doctor, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Esperamos tenerlo también en próximos programas para hablar y abordar estos temas. Por supuesto, felicitaciones al programa, de hecho son espacios que la población requiere y ya pedía a gritos, ¿no? Y esperemos que siga creciendo, que la comunidad siga creciendo, se siga informando. Cualquier pregunta, duda, también nosotros vamos a estar atentos a la caja de preguntas ahí en las páginas del programa. También. Y muchas felicitaciones. Muchas gracias, doctor, gracias por las felicitaciones. Y de esta manera llegamos al final del podcast. Muchas gracias por quedarse hasta acá, hasta el final, y acompañarnos en este programa tan especial que tenemos. No debe de seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto de compartir esta información para que pueda llegar a más personas y abarcar todas esas dudas, consultas e interrogantes que surgen en la sociedad. Gracias por seguirnos y no se olvide de suscribirnos a nuestras cuentas. Gracias.